Padre, te suplicamos, papito lindo, que tú puedas hablarnos esta noche, Padre Celestial, por favor, por medio del consejo de tu palabra, papito lindo, y te suplicamos que no permitas, Señor, que la misma, Padre Celestial, regrese a ti vacía, Padre, sino que antes bien cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual tú has enviado tu palabra esta noche a nuestras vidas, Dios Todopoderoso, a nuestros corazones. Y te suplicamos, papito lindo, que pongas en nuestros labios guarda para que lo que hable, Señor, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar en el nombre de Jesús. Y que no permitas, por favor, papito lindo, que salgamos igual, sino que lo poco o lo mucho, Señor, que logremos atesorar esta noche del consejo de tu palabra, papito lindo, podamos ponerlo por obra, Dios Todopoderoso, en todo tiempo y en todo momento. Dale gracias al Señor, mi amado, más de ti, Dios Todopoderoso, que si no fuera por ti, papito lindo, como lo dice un coro, Señor, estaríamos perdidos, Señor, como un barco en alta mar. Pero gracias a tu bondad, a tu misericordia, a tu eterno favor, Señor, para con nosotros esta noche, Señor. Estamos acá, papito lindo, delante de tu dulce presencia, confesando, Padre Celestial, tu bendición, Padre Celestial, sobre nuestras vidas, tu palabra, tu gracia, tu favor y tu bondad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios los bendiga. Mi esposa les daba la bienvenida, pues sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Amén. Esta noche, mis amados hermanos, alguien me hace el favor de decirme qué horas son porque no tengo reloj. 7 en punto. Ok, entonces tengo buen tiempo todavía. Vamos a hablar con la ayuda del Señor esta noche, mis amados hermanos, de un tema que ya lo empezamos, amén, pero que aunque se puede decir es el mismo, pero a la vez no es el mismo, porque vamos a hablar de la restauración de los linderos por los 5 ministerios, amén. En su momento hablamos del apóstol, por eso les digo, es el mismo, pero no es el mismo, porque hoy vamos a hablar de la restauración que hace el ministerio profético, amén. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante de que ustedes y yo anhelemos, no solamente lo anhelemos, sino que vivamos, mis amados hermanos, bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no voy a grabar esto, a seguir grabando, porque si ustedes y yo, mis amados hermanos, no sé qué tan espirituales o qué tan carnales ustedes se consideren, no lo sé, amén, pero si estamos en este proceso, si estamos en esta tierra, si estamos en este cuerpo, es porque algo nos falta. Y dentro de ese algo que nos falta, pues es una restauración, mis amados hermanos, para llegar a ser lo que Dios dijo que ustedes y yo somos. Amén. Entonces yo los invito, mis amados hermanos, los exhorto, ¿verdad?, a que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Algún día, si el Señor lo permite, amén, ustedes van a estar aquí de este lado y se van a dar cuenta de lo que se siente, mis amados hermanos, no al estar aquí arriba, sino al ver hacia el pueblo, amén, y ver que tal vez uno está experimentando cierta gloria y ver la indiferencia en los corazones del pueblo ante su presencia. Algún día lo van a experimentar tal vez, pero mientras tanto, mis amados hermanos, lo importante es que ustedes y yo no nos podemos ir solamente por lo profético, amén, porque hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5, no es 1, amén. Pero lo profético, mis amados hermanos, lo que es el profeta, lo profético, la profecía, ya sea en el don, mis amados hermanos, el don de profecía, no fue dejado solo porque sí y porque a mí esto es lo que me gusta, en esto me voy a ir, sino los 5 ministerios son un complemento. Delante de Dios, escúcheme lo que voy a decir, no es más un apóstol que un maestro.
Tienen la misma autoridad. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro tienen la misma autoridad ante Dios. ¿Qué es lo que cambia? Y lo que muchas veces pudiera parecer como que el apóstol o el profeta son mayores, las funciones. Porque simple y sencillamente una, no es la única, una de las funciones de los apóstoles pues es cubrir pastores. Entonces desde ese punto de vista pudiéramos decir, no, el apóstol es mayor, pero no, esa es solamente su función, porque una de las funciones de los pastores es cubrir ovejas. O sea, tanto el apóstol como el pastor también cubre. Y cuando escudriñamos a los 5 ministerios desde el punto de vista de cobertura, los 5 cubren, con la única diferencia que cada uno cubre a diferentes personas, vamos a decirlo así. Amén. Entonces yo les digo esto porque si ustedes y yo anhelamos, como lo dice el tema, la restauración de los linderos, en este caso por el ministerio profético, tenemos que anhelar profetizar, mis amados hermanos. Ustedes y yo, que Dios nos libre, amén. Escuchen bien y atesórenlo, no es un regaño, que Dios me libre. No podemos continuar sin profetizar. Pastor, pero es que el don de profecía, mis amados hermanos, y el don de lenguas, dice la Biblia que son 2 dones que todos ustedes y yo debemos de tener. O sea, no es una opción de que a mí me gusta más el de sanidad, gloria a Dios. Amén. Pero el don de profecía y el don de lenguas no es porque nos guste, sino es por intimidad y por llenura. Amén. Porque imagínense ustedes cómo nosotros le vamos a dar a alguien algo que no nos ha pedido. ¿Cómo vamos a saber que alguien quiere algo si ni siquiera nos lo ha dicho? Pues de igual forma, mis amados hermanos, lo dice el Señor Jesús, hablando de nosotros, que si nosotros, dice, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará y derramará de su Espíritu? ¿Qué dice? La respuesta, miren, solo los grillos están hablando. Por allá creo que está. ¿Cuánto más Dios derramará de su Espíritu? Sí, se lo pedimos. Pero ¿y si no lo pedimos? ¿Qué nos va a dar? Acuérdense que la Biblia dice, mis amados hermanos, hablando de un caso en particular, que aquel que no multiplicó lo que se le había dado, se lo quitaron. Algún día vamos a hablar de ese tema, fíjense, sería un buen tema, porque en la Biblia hay muchos personajes que les dieron algo, pero se los quitaron. ¿Pero por qué se los quitaron si ya se lo habían dado? Por ejemplo, les pregunto, ustedes tienen que saber esto, ¿por qué al que no multiplicó el talento que le dieron? Ya les di la respuesta. ¿Por qué se lo quitaron? Porque no lo multiplicó. Y no es porque no se lo hayan dado, porque sí se lo dieron. Y no es porque no tuviera capacidad, porque en esa misma parábola dice que el rey dio a cada uno acorde a su capacidad. Entonces yo creo, mis amados hermanos, y lo digo sin orgullo, que Dios me libre, de que esta iglesia tiene que ser una iglesia, yo no voy a... Pero por cuanto están bajo cobertura y sus coberturas profetizan, ustedes no pueden anhelar menos. No pueden anhelar menos. Tienen que anhelar por lo menos, porque así lo dice la Biblia, bástale al discípulo ser como su maestro. Y nosotros 2 profetizamos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ustedes también tienen que anhelar profetizar. Y si ustedes lo anhelan y lo piden, el Señor se lo va a dar. Pero si ni lo anhelan ni lo piden, ¿qué le va a dar el Señor? Amén. Entonces yo espero estarme dando a entender. El asunto es de que ustedes y yo necesitamos tanto el ministerio profético, la unción profética, los dones, mis amados hermanos, que pues tienen que ver con lo profético, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser restaurados. Amén. Ya vean qué es lo que dice la Biblia. Acuérdense que estamos hablando del lindero. Yo no sé si ustedes se recordarán cuando hablamos del primer tema, de la restauración de los linderos en el ministerio apostólico, y ahí hablamos de que el ministerio apostólico representa al padre de familia, a quien le pone límites, pues a los miembros de su casa. Amén. Y explicamos, mis amados hermanos, esta misma cita donde dice, vean,
Isaías 54:2 dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ustedes se dan cuenta, ahí dice, yo resalté 5 palabras, bueno 6 con el no, ¿verdad? Pero dice: ensancha, extiende, no escatimes, alarga y refuerza. Esas palabras, mis amados hermanos, todas son verbos. O sea, si ustedes y yo anhelamos una restauración, tenemos que anhelar lo profético. Amén. Tenemos que anhelar lo profético, pero no basta con anhelarlo, sino ahí no dice: yo te voy a ensanchar. ¿O sí dice eso? Ahí dice ensancha. O sea, es una profecía, porque acuérdense que es el profeta Isaías el que está hablando y está diciendo: ensánchate, ensánchate, extiéndete, amén. No escatimes esfuerzos, si vas a crecer, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, amén. Ok, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque si está diciendo acá ensánchate, quiere decirte que hay un límite. Hasta aquí llega lo mío, por así decirlo. Pero el Señor nos está diciendo: ensánchate. ¿Qué hay que hacer? Levantar las estacas e ir más allá. Entonces ustedes y yo el día de hoy, definitivamente, ¿verdad?, para estar aquí en la casa del Señor esta noche, para haber escogido estar acá en lugar de cualquier otro lugar, probablemente hasta tal vez más agradable para el alma de uno, pero escogimos estar acá. Definitivamente algún nivel espiritual tenemos. Amén. Pero el Señor te dice esta noche, mi amado hermano: ensánchate. Ensanchémonos, o sea, no importa el nivel que tú y yo tengamos, no es suficiente, está diciendo el Señor. Podemos lograr más, podemos alcanzar más, pero ¿qué hay que hacer? Mira, en estos cuadros que les voy a enseñar, no me voy a detener mayor cosa, sino solamente voy a ir leyendo. Dice acá: ensanchar. Esos términos se refieren a la acción de hacer algo más ancho y más grande. Miren, hay un hombre que ustedes tal vez lo conocen, ¿verdad? Que es de apellido Trump. ¿Alguien ha escuchado de él? Sí, creo que todos lo conocemos. Pues este hombre tiene un pensamiento y él dice: si de todas formas tienes que pensar, es mejor que pienses en grande. Entonces, mire, si de todas formas, yo me puse a pensar en esas palabras hace algún tiempo, y aquí pues lo vine a poner en práctica, porque en Guatemala lo pensaba, pero aquí lo vine a practicar. Cuando me vine para acá, yo lo primero que hice, si no recuerdo mal, creo que fueron unas repisas para vender. Con las repisas, mis amados hermanos, lo más que yo calculaba tal vez venderlas eran unos 8,000 colones. Pero cuando me puse a hacer cuenta del tiempo que invertía, vamos a decirlo así, tal vez unas 5 horas. Ok, 5 horas para ganar 8,000 colones. Y luego, cuando aprendí a hacerlo en las camas, llegó el momento, mis amados hermanos, y ahí está mi esposa, que ella puede dar testimonio, no les voy a engañar. Pero en mediodía hice 2 camas, un día. Que las camas urgían y urgían, gracias. Y en mediodía hice 2 camas. ¿Cuánto es mediodía? 6 horas. Me levanté tempranito, a las 6 y a las 12, ya estaban hechas las 2 camas. Ok, en 6 horas, por lo que estoy diciendo, bien pudiera haber hecho una repisa. ¿Cuánto me gano? 8,000 colones. Pero en las mismas 6 horas hice 2 camas. ¿Cuánto me puedo ganar? Aproximadamente unos 200,000. ¿Qué vale más? Es cama. ¿Y cuánto tiempo me llevé? El mismo tiempo que me pude haber llevado haciendo una repisa, me lo llevé haciendo 2 camas. Es el mismo tiempo. Pero una mentalidad pequeña, ¿qué diría? Una mentalidad que no se quiere ensanchar, ¿qué diría? No, yo mejor hago aquí humildemente las repisitas, alguien las va a comprar y 8,000 colones. Pero al entenderlo, no sé si me voy dando a entender, usando las mismas horas, puedo ganar hasta unas 20 veces más. ¿En dónde está la clave entonces, mis amados hermanos? En el pensamiento. Cuando viene de parte del Señor, recuerden, les repito, esto es una profecía, y en la profecía está diciendo: ensánchate. No podemos seguir limitados, mis amados hermanos. Yo no sé si les habrá pasado,
Pero a mi esposa, a mí sí nos ha pasado. Miren, yo estoy convencido. Miren, a nosotros nos pasó algo allá en Guatemala. Compramos un terreno para la iglesia y lo perdimos, así es. Estoy convencido, mis amados hermanos, de que si ese terreno lo hubiéramos terminado de pagar, o sea, no lo hubiéramos perdido, seguramente seguiríamos en Guatemala. Ok, perdimos algo que ustedes saben, un terreno no es barato, mis amados hermanos. Lo perdimos, pero ganamos algo que con todo el dinero que perdimos no lo hubiéramos podido comprar aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces Dios nos pide o nos quita o perdemos algo, cuando en realidad lo que Dios está permitiendo es que nos ensanchemos. ¿Se imaginan ustedes, no hubiéramos perdido el terreno? Ya teníamos material ahí para construir. Seguramente seguiríamos ahí y estoy casi seguro que en el mismo lugar, porque era lo que habíamos comprado y era donde íbamos a construir. Pero miren ahora dónde andamos. ¿Nos ensanchó el Señor, sí o no? Definitivamente, mis amados, nos ensanchó. Pero para eso primero tuvo que quitarnos algo que en nuestra mentalidad era grande, pero en la mentalidad de Él no lo era. Entonces queremos ensancharnos. Nada más voy a leer esto. Cuando uno tiene un pensamiento, mis amados hermanos, una palabra profética en el nombre de Jesús que viene, me dice ensanchar, empezamos a pensar como lo dice, agrandar, ampliar, dilatar, aumentar, engrandecer y extenderse. Todo lo que les voy a leer es lo que resalté acá. El Señor dice, ensancha el lugar de tu tienda. Ahora dice, extiende las cortinas de tus moradas. ¿Y qué es extender? Esparcir algo que estaba junto, difundir información, desarrollar un objeto o alargar en tiempo o espacio. Ahora vean esto: desperdigar, dilatar, alargar, expandir, esparcir, estirar, aumentar, acrecentar, desplegar, ensanchar, ampliar, prolongar. O sea, todo esto es lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Y todo esto viene, no nos olvidemos del título, por favor, como consecuencia, mis amados hermanos, de la restauración. O sea, muchas veces, ¿por qué hay gente que no crece en nada? Porque más de algo hay que restaurar. Más de algo hay que restaurar, mis amados hermanos, y la restauración va a traer, como lo dice acá la Biblia, ensanchamiento, va a traer que se extiendan. Y miren esto, no escatime, dice acá. Cuando el Señor está diciendo eso, no escatime, vamos a leer estos comentarios, dice acá: la expresión no escatimar se utiliza para indicar que una persona no está restringiendo o limitando algo, especialmente esfuerzos o recursos. Por ejemplo, si alguien dice no escatimó en esfuerzos, significa que hizo todo lo posible sin reservas para alcanzar un objetivo. Es ahí donde ustedes y yo tenemos que ponernos a pensar, mis amados hermanos, de que muchas veces uno de los graves problemas de nosotros, los cristianos, es de que para las cosas materiales, mis amados hermanos, no escatimamos. Pero cuando se trata para darle al Señor, muchas veces lo primero que pensamos es en cuánto vamos a necesitar y no le damos casi nada al Señor comparado. Miren, pues le voy a pedir a mi esposa que me ayude, porque en ese ejemplo que les acabo de poner, ellos no escatimaban para vestirse. Amén. Y a la hora del Señor, de darle al Señor, ¿cómo somos nosotros? Ese es el gran conflicto, mis amados hermanos, por el cual muchas veces viene la palabra de Dios y no logramos percibirla, no logramos entender que es Dios. ¿Por qué? Porque demasiado escatimamos. Lo primero, ante tal o cual necesidad, yo estoy convencido, mis amados hermanos, y mi esposa, yo no se lo he dicho a ella, pero me imagino que ella ya lo sabe, tal vez hasta antes que yo, de que lo mucho para mí es bastante, pero sé que no es suficiente, no es todo lo que Dios tiene para nosotros, que hemos logrado en un año, 4 meses de estar aquí en Costa Rica, vino como consecuencia de que en el momento de mayor necesidad teníamos, fue cuando más dimos. Estoy convencido. En el momento de mayor necesidad fue cuando más dimos. Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando tiene necesidad? No da. Entonces, mis amados hermanos, se escatima demasiado
Y eso es lo más triste y lamentable. Por eso dije, nosotros los cristianos, para darle al Señor, pero para vestirme, 800,000 es poco. Allá, aquí es mucho. Sigo leyendo. En un contexto bíblico, no escatimar adquiere un significado aún más profundo. Por ejemplo, escuchen qué dice Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Escatimó algo el Padre por amor a nosotros, mis amados hermanos? No escatimó. ¿Y nosotros? O sea, escatimar es primero ponerme a pensar, si me alcanza, tal vez, todavía con eso. Pero voy a avanzar porque no quiero detenerme aquí. Aquí el término se usa para describir la generosidad y el sacrificio supremo de Dios al entregar a su Hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad. Miren, la vez pasada yo les decía, mis amados hermanos, y yo no les estoy pidiendo dinero, yo solo quiero que entendamos esto en comparación cuando nos toca darle al Señor y cuando nos toca comprarnos algo a nosotros. Pero yo les decía la otra vez, ¿ustedes creen, mis amados hermanos, por ejemplo, de que si todos, cuando digo todos no me refiero solo a ustedes, sino todos los miembros de esta iglesia diezmaran, que no lo hacen todos, 2 o 3 lo hacen tal vez, ¿creen que la iglesia no crecería? La iglesia hubiera crecido hace mucho tiempo, mis amados hermanos, pero como hasta el diezmo escatimamos o no lo entendemos, entonces, mis amados hermanos, pues estamos como estamos. No estoy diciendo que estamos mal, solo estoy hablando de esto, de que Él no escatimó para salvarnos y lamentablemente nosotros sí escatimamos para darle a Él. Entonces como que la ecuación no está bien hecha, algo está fallando. ¿Y qué es lo que está fallando? Que yo recibo, por lo que estamos hablando de la restauración de los linderos por medio del ministerio profético, recibo una palabra de profecía, pero tal vez más se tardó la profecía en venir que a mí en olvidarse. Se me olvidó. Recuerden ustedes que la Biblia dice que Daniel dispuso su corazón a buscar al Señor para obtener respuesta. La respuesta dice que desde que él dispuso su corazón ya venía, pero la respuesta se quedó ahí siendo peleada en el segundo cielo. 21 días tardó la respuesta. Amén. O sea, esa palabra que Daniel estaba esperando ya venía. Pero ¿por qué no llegó al instante? Si dice que él solo había dispuesto, o sea, ni siquiera estaba orando, solo había dispuesto su corazón para orar y la respuesta ya venía. Amén. Entonces este es un gran, mis amados hermanos, problema lamentablemente a veces con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos tan atentos a lo profético como deberíamos. Amén. Bendito Dios. Ustedes saben, estamos cubiertos, mis amados hermanos, por los 5 ministerios, y escrito está que lo que cae sobre la cabeza pues tiene que descender. Pero dentro de ese descender profético, ustedes y yo tenemos que estar atentos. A mí me llama mucho la atención cuando ustedes saben que la Biblia habla acerca de una mujer sirofenicia. Era una mujer cananea, era una mujer, mis amados hermanos, que no debería ni siquiera de tener el valor de acercársele al Señor. El asunto es que la mujer tenía una gran necesidad. Su hija lamentablemente estaba endemoniada y ella sabía que el único que podía ayudarla era el que le decían Jesús el Mesías, ¿verdad? Ella se acerca y le plantea la situación y el Señor le dice: no, yo no, parafraseando, ¿verdad? No puedo ayudarte porque el pan de la liberación es para los hijos, no para los perros, le dice. Imagínense cómo trató a aquella mujer que se estaba acercando a él con necesidad. Yo no sé, les pregunto a ustedes, ¿qué tan sinceros ustedes pudieran ser? ¿Qué hubiéramos hecho, mis amados hermanos, conociéndonos como somos, si alguien nos trata así, de perros? ¿Alguien se anima a responderme qué hubiera hecho que alguien nos trate de perros? Solo uno. ¿Qué hubiera hecho? Pues ayúdenme, hombre. Yo me imagino, ¿verdad?, que por lo menos nos enojamos y damos la vuelta y nos vamos. En mejores lugares me han echado.
¿Quién se cree este? ¿Pero qué hizo la mujer? Sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos, es que miren, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Miren cómo la trató, mis amados hermanos. Entonces, ese es el gran conflicto con nosotros. Lo que ella andaba buscando, mis amados hermanos, era una respuesta. Y para obtener aquella respuesta, lo único que le valía, y lo hizo, fue humillarse. A tal punto que el mismo Señor la comparó con un perrito. Pero aquí, bueno, ustedes y yo podemos decir, pastor, pero eso no importa, ni modo, como no fue a nosotros, ¿verdad? Pero obtuvo lo que quería aquella mujer, ¿sí o no? Lo obtuvo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Soltó la palabra y la niña fue libre. Entonces, si ustedes y yo tuviéramos la capacidad, mis amados hermanos, de buscar al Señor como lo buscó esa mujer. No sé si aquí usan ese dicho, pero allá en Guatemala sí lo usamos. Dice, otro gallo nos cantará. En otras palabras, estaríamos en una dimensión espiritual mucho mayor a la que estamos. Sé que lo podemos hacer, pero ¿qué debemos buscar, mis amados hermanos? La restauración, que viene por medio de lo profético. Pero voy a seguir avanzando porque si no me detengo acá. Sigue diciendo, implica que Dios dio lo más valioso sin restricciones, mostrando así su amor infinito y su disposición a proveer todo lo necesario para sus hijos. Recuerden que, ya lo leímos, pero para que lo tengan presente, dice, ensancha, extiende, no escatimes, alarga y refuerza. Ahí dice, tus cuerdas, tus estacas y todo. Ahora les voy a leer rápidamente lo que significa alargar, para que ustedes y yo entendamos todo lo que por medio de lo profético el Señor nos está ofreciendo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Anhelar lo profético, mis amados hermanos. Amén. Bendito Dios, repito, bajo la cobertura que estamos cubiertos. Amén. Por un ministerio profético. Entonces, si estamos cubiertos por un ministerio profético, lo que cae sobre la cabeza desciende, dice la Biblia. Pero ustedes y yo tenemos que anhelarlo. Alargar, dice. Ir a un sitio más, a algo más lejano del que antes se pensó. Y esto es estirar, prolongar, dilatar, extender, alongar, ampliar, aumentar y prorrogar. Vamos a continuar, mis amados hermanos, porque esto nada más los traigo para que ustedes lo vean. Todo lo que el Señor nos está poniendo a hacer, hagámoslo. Decimos amén. Y por último dice reforzar. Se refiere a hacer algo más fuerte o más eficaz, añadiendo material o apoyo. ¿Y esto qué es? Acrecentar, aumentar, proteger, fortificar, engrosar, revestir, intensificar y asegurar. ¿Cuál es el problema con esto, mis amados hermanos? De que la Biblia dice de que los linderos, los límites, las murallas tienen que ser restauradas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya desde los tiempos del apóstol Juan, mis amados hermanos, la manifestación y la administración y el estorbo del espíritu del anticristo. El apóstol Juan decía que el espíritu del anticristo ya estaba operando. Imagínense desde que él escribió los libros de Juan. Amén. No digamos en estos tiempos. El conflicto es de que si ustedes y yo no restauramos, mis amados hermanos, los linderos, los límites, no respetamos, ahí se van a dar cuenta. La Biblia muestra en Isaías capítulo 10, versículo 13. Yo les he dicho que cuando en la Biblia habla del rey de Asiria, está hablando del anticristo. Y cuando habla de Faraón, está hablando de Satanás. Dice acá, porque el rey asirio ha dicho, lo he hecho únicamente con el poder de mi propia mano y con la sabiduría, porque tengo perspicacia y entendimiento. Leyendo diferentes versiones, yo se los, si quieren hacerlo, ¿verdad? Apúntenla e investiguen. Esa cita habla de la inteligencia artificial, pero es lo único que les voy a decir. Dice, escuchen esto, lo que dice el anticristo: he traspasado las fronteras de los pueblos. ¿Y para qué traspasa él los linderos? ¿Para qué destruye él los límites, las murallas, las fronteras? Dice acá, y he robado sus tesoros, y como toro derribé a los que estaban sentados en tronos y a los habitantes. Vamos a seguir leyendo.
Lo que está acá, mis amados hermanos, es lo mismo que dice acá en celeste: he traspasado las fronteras de los pueblos, pero esto lo dicen otras versiones. Vean lo que hace el anticristo con los límites, con los linderos. Dice: he traspasado los límites del pueblo. Ustedes y yo tenemos la palabra de Dios que nos sirve como un límite, como un perímetro, como una muralla, como algo que nos guarda, y mientras que vivamos acorde a lo que está escrito, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Escrito está que el que aportilla el vallado, el que abre una puerta, el que abre una brecha, la serpiente se muerde se muerde y se mete, iba a decir, se mete y lo muerde. Amén. Pero para que la serpiente se meta y lo muerda, ¿qué hay que hacer? Dice la Biblia: el que aportilla, o sea, el que le pone un portón al vallado, por ese portón, por ese portillo, por ahí va a entrar la serpiente y lo muerde. Pero si ustedes y yo estamos bien aportillados, ¿qué puede hacer la serpiente? No se puede meter. Amén. Entonces vean lo que dice acá: he traspasado los límites del pueblo, abolí las fronteras de las naciones, borré las fronteras entre los pueblos. Vean, me llama la atención: no hice caso de las fronteras nacionales. Entonces vean, mis amados, lo profético para nosotros, no sé si en alguna oportunidad se los he dicho, de que los 5 ministerios están íntimamente ligados con los 5 dedos. Este es el ministerio apostólico. Este representa al ministerio profético. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es el que se encarga de señalar al pecado, mas no al pecador. El ministerio profético es el que se encarga de señalar a la persona que le está profetizando ahora una salida, un camino, una solución, una esperanza. Por eso lo representa el dedo índice, porque ustedes y yo, cuando señalamos, ¿qué dedo utilizamos? El índice. Uno señala y allá está. Yo no conozco a nadie que diga allá está. No, así. Ok, dice: eliminó las fronteras de los pueblos. Miren lo que hizo: quité las fronteras de los pueblos, he movido las fronteras de los pueblos, invadí el territorio de las naciones. Y por último dice: he derribado las defensas de las naciones. Entonces, por eso es, mis amados, esta es la importancia de que ustedes y yo busquemos restauración en nuestras vidas por medio de lo profético, por medio de la unción profética, por medio del don de profecía y por medio del ministerio profético, del profeta. Amén. Algo en nuestras vidas tiene que ser restaurado. Pero si yo, por ejemplo, no creo en profetas, ¿qué restauración voy a tener? Si no creo en las profecías, miren, mis amados hermanos, yo sé, porque lamentablemente así es, de que hay muchos cristianos que se han apartado del Señor porque le dieron una profecía simple, que no era Dios. Pero como uno está metido bajo esa unción, uno lo cree. Amén. Pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que ustedes y yo, cuando alguien nos dé una profecía, o sea, no tenemos que quedarnos así, amén, amén, amén y amén, y ya mañana se me olvidó, sino dice que las profecías que hay que hacer, hay que discernirlas. O sea, ante una profecía deberíamos de tomarnos el tiempo para por lo menos recordar qué me dijo y empezar a discernir. Pero yo les aseguro que la mayoría no disciernen las profecías. Se las dan, las reciben, se olvidan, y el discernimiento de la profecía. Pero bueno, vean esto, pues aquí empezamos ya a entender cómo empieza parte del proceso de la restauración de los límites para que el anticristo no se meta a destruir, mi amado hermano. Lo veíamos acá: no hice caso, invadí el territorio. Imagínense qué tremendo. Ezequiel 37:3 dice: y me dijo, hijo de hombre, miren la pregunta que hacen, ¿vivirán estos huesos? Y dice acá: y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Me detengo un momentito acá. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que acá el profeta estaba en un valle de ¿qué? De huesos secos. Yo más o menos coloqué esa imagen ahí. No sé cómo se imaginan ustedes el valle de huesos secos. Pues yo me imagino que esa imagen todavía está demasiado bonita.
porque se miran ahí las calaveras y todo casi enteras, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que era un valle de huesos secos, entonces seguramente que era lo único que se veía. Yo pienso que no se miraban esqueletos así bien armados. Tiene un hueso por aquí, otro hueso por allá, huesos. Amén. Ok, voy a regresar acá, solo quería enseñarles esa imagen. Entonces, dice acá, hijo de hombre, y Dios le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? El profeta dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Y ahí dice: me dijo entonces, profetizas sobre estos huesos y diles. ¿Huesos secos? ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? O sea, ¿qué les dijo entonces? Les dijo cualquier cosa, lo que se le ocurra. ¿Qué fue lo que les habló? Ahí está, mis amados hermanos, y ya me respondieron. ¿Qué fue lo que les habló? Lo que les habló fue palabra de Jehová. Entonces veamos. ¿Qué creen ustedes que representan los huesos secos? Más o menos. Mejor se lo digo. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, pasamos por valles, momentos difíciles, dificultades, momentos en los que sentimos que no vamos a poder salir, momentos en los que sentimos no hay solución, momentos en los que tal vez nos sentimos tristes, solos, deprimidos, aburridos, angustiados, abatidos y de todo un poquito más. Yo creo que a todos nos pasa en determinado momento. Eso es un valle de huesos secos. Por ejemplo, bendigo sus matrimonios. El esposo puede ver a su esposa como un valle de huesos secos. La esposa puede ver al esposo como un valle de huesos secos. Entiéndase, no hay poder humano que lo haga cambiar. Así nació y seguro así se va a morir. Y si no se muere antes, yo se lo mando al Señor. ¿Me voy a entender? ¿Qué representan el valle de huesos secos entonces? Problemas, dificultades, cosas en las que ustedes y yo pudiéramos pensar: hoy sí, de esta no salgo. O pensar de otra forma: esto yo ya lo quiero dejar, ya no me sirve. A la basura. Ese es el valle de huesos secos. Y el Señor te dice, y dice acá, y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Como quien dice: ese es tu problema. ¿Para qué me estás preguntando a mí si yo no sé? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué te dice el Señor esta noche, mi amado hermano? Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre cuáles serán tus huesos secos. Ay, pastor, pues yo siento unos por acá. No, hombre, eso no. ¿Cuál será tu valle de huesos secos, mi amado hermano? Pues profetiza la palabra del Señor y diles. Pensemos que los huesos secos son una enfermedad. ¿Qué le vas a decir? Sanate, le vamos a decir. Pero dice: oíd palabra de Jehová. Ya no podemos ir solo con una palabra mía o con una palabra universal, no, con la palabra de Dios. Por ejemplo, si hay una enfermedad y el Señor me dice: profetiza, acuérdense que la Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia, es lo que está escrito. Entonces, para profetizar, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a la Biblia. Mencionen ustedes una cita que me hable de sanidad. Salud. Solo una, mis amados hermanos. Ahí viene la pastora ya para salvarlos. Una cita que hable de sanidad, porque ahí lo dice: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, van a oír palabra de Jehová. Yo les estoy poniendo un ejemplo, pienso que es sencillo, ¿verdad? Una palabra de Jehová para una enfermedad. Llévatelo, Señor. No.
¿Cuál sería entonces una palabra de sanidad para una enfermedad? Huesos secos, enfermedad, enfermo. Oye, escrito está, palabra de Jehová. Por sus llagas fuimos sanados. Amén. Pero muchas veces, mis amados hermanos, vemos aquel valle de huesos secos caminando ahí. No hay poder humano que lo haga cambiar. No entiende. ¿Qué estamos profetizando? Que no entiende. Entonces, ¿cuándo va a entender el valle de huesos secos? Nunca va a entender. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, la importancia de que ustedes y yo estemos anhelando la restauración que venga de lo profético? Y la palabra profética más segura es la Biblia. Lean la Biblia, mis amados, enamórense de la Biblia. El día de hoy hay tanta bendición por los medios, mis amados hermanos. Si no quieren leerla por cualquier situación, hay una aplicación que uno la puede oír. Solo la ponen y la oyen. Yo a veces me pongo a trabajar y ahí la estoy oyendo. Otras veces me siento y me pongo a leerla. La mayoría de veces me pongo a estudiarla. Pero ahí está. O sea, el día de hoy no hay excusas para no leer la Biblia, para no escucharla. Por cualquier medio se puede. Yo tengo una aplicación, se las voy a mandar. Si no se las mando, ahí me recuerdan, ahí al grupo, para que ustedes la descarguen. Es muy buena esa Biblia. Y si ustedes no la quieren leer, solo le dan ahí play y la escuchan. Pues tú. Eso sí, necesita internet, ¿verdad? Es el único detalle. Sigue diciendo, Ezequiel 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Perdón. ¿Qué fue lo que le dijo entonces el Señor? ¿Qué le dijo acá? Profetiza. ¿Y qué está haciendo el profeta aquí? Hermanos, profetiza. Pero ojo con esto, no está profetizando cualquier cosa. Está profetizando la palabra del Señor que está en su corazón. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por ejemplo, pónganme, ayuden ustedes con un ejemplo. Pensemos que ustedes y yo, como sea, con cualquier persona, conocemos a una persona que por más que le hablamos, el pobre, la pobrecita, no entiende. ¿Cómo le podríamos profetizar? Porque ojo lo que dice acá: he aquí, así dice el Señor, yo hago que entre espíritu en vosotros. Ok, y el pobre o la pobre no entiende. ¿Cómo le puedo profetizar? Porque ojo que no estamos hablando de hablar cualquier cosa. Dice, oye palabra del Señor. ¿Y cómo le puedo profetizar si no entiende? Pues se los dejo de tarea entonces. Declarar una mente entendida. Ahí está. La Biblia dice, mis amados hermanos, así lo dice, que ustedes y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, si ustedes y yo tenemos a alguien que no entienda, yo desato sobre tu vida entendimiento, y escrito está que la mente de Cristo la tenemos. Profetizando la palabra. En vez de decirle bruto, tonto, no entiende, trata de dos patas. Desatamos entendimiento. ¿Y qué creen que va a pasar? El Espíritu del Señor va a entrar y va a entender. Amén. Y viviréis. Escuchen, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué se formó, mis amados hermanos, del montón de valles de huesos secos? Un ejército. ¿Pero de dónde se formó? De la profecía. El profeta está hablando acá, está hablando con el Señor. Se hace un momento de intimidad. Por ejemplo, imaginemos, Señor, yo ya no aguanto esta situación. Señor, mira, todos los negocios están iguales. Eso hablábamos el día lunes allá en el discipulado. Yo les ponía a los hermanos de los negocios un ejemplo. Y podemos pensar, Señor, todos los negocios están iguales. ¿Qué estoy profetizando? Que mi negocio es igual que el del chino.
No, mis amados hermanos, nuestros negocios no son iguales que el de ninguno. ¿O sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Profetizar con lo que escrito está. Amén. Desatar palabras sobre ese negocio. Y vean esto, pues, este es el gran conflicto, mis amados hermanos, con los cristianos. Vean lo que dice esta cita. Primera de Corintios 13:9 dice: una parte sabemos, pero vean lo que dice, y otra parte profetizamos. Miren, en alguna oportunidad yo leí una versión de la Biblia en esta cita que decía, y créanme, la he buscado y la he buscado, en internet la he buscado, y no es esta la primera vez, la he buscado varias veces, pero nunca la volví a encontrar. Creo que es una Biblia que yo tenía de papel, una Biblia llamada la versión al día, pero la versión al día de papel no es igual a la versión al día digital. Entonces creo que ahí fue donde lo leí, y esa versión dice: en parte hablamos y en parte profetizamos. Pero cuando me fui a ver los significados, ahí yo ya me sentí con el valor de decírselos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando la Biblia dice acá, por otra parte profetizamos, esa palabra profetizar tiene tres significados que son: 1, profetizar, y 2, hablar, y 3, cantar. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces aquí cabe, claro que sí, una frase que dice lo que le digo que decía esa versión. Esa versión decía: en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que muchas veces lo que tú y yo estamos hablando puede ser una plática normal, común, según la abundancia del corazón. Más que una plática, es una profecía. Y si dentro de mi plática yo estoy diciendo todos los negocios son iguales, todo el mundo está igual, ¿qué va a pasar? Que puedo estar profetizando con lo que estoy diciendo. Y luego, Dios mío, por favor, haga un milagrito. Pero si ya profeticé. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que tengan mucho cuidado. ¿Con quién? Con aquella gente que, miren, parecen noros, no se cansan de ver. Te lo digo con todo mi corazón, cuídense de esa gente. ¿Por qué? Porque escrito está que en la mucha palabrería nunca falta el pecado. Y ahora, al entender esto, la Biblia dice que parte de lo que hablamos puede convertirse en una profecía. Hoy me decía mi esposa: ¿cómo es eso? Algo así me recuerdo que me decía, o por qué, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo fue lo que me dijo: el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. ¿Por qué eso? Porque el ser humano se presta más para lo malo que para lo bueno. Y yo le decía: porque está escrito, la Biblia así lo dice, que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Al corazón del ser humano le gusta más hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces, mis amados hermanos, miren, muchas de las situaciones, yo los bendigo, los amo en el nombre de Jesús, pero muchas de las situaciones que pasamos, mis amados, y que vivimos, es por lo que hablamos. Porque ahí si lo vamos entendiendo, la Biblia dice que profetizar es hablar. Entonces, muchas veces no nos va como quisiéramos. ¿Por qué? Porque demasiado hablar, mis amados hermanos, caemos en atar o profetizar cosas malas sobre las personas, y después nos toca enfrentarnos o aguantar todo aquello que hemos desatado. Profetizar dice que es pronunciar un mensaje de parte de Dios para edificar, consolar o exhortar. Pues definitivamente, ¿verdad? A muchos nos gusta que nos edifiquen y que nos consuelen, pero no a muchos nos gusta que nos exhorten. La exhortación no es que me estén haciendo porra, chiquitibum, no, sino la exhortación es un llamado de atención. Y yo les digo, mis amados, dentro de lo que edifica y consuela, lo que exhorta es lo que a veces nos sirve más. ¿Por qué? Porque nos mueve la silla y nos hace ver que
no estamos tan bien como pensamos. Pero para esto es lo profético. Hablar por inspiración, dice acá, en predicción, vean esto, o en un simple discurso. O sea, ustedes y yo podemos estar hablando, pero inspirados. O como lo dice ahí, o en un simple discurso. Una plática cotidiana, una plática normal, una plática como la que se suele tener con el esposo, con la esposa, con un amigo, podemos estar profetizando. O dice acá, y miren esto, me gustó mucho, cantar. Vamos a ver si me responden esto. Si no, lo voy a mandar a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que el que está triste, ¿qué tiene que hacer? No. Va, y el que está alegre, que cante alabanzas. Y el que está triste, que ore, dice. O sea, el que está triste, que ore. Pero el que está alegre, que cante alabanzas. Pero vean, dice acá, cantar con inspiración, en predicción o en un simple discurso. Ustedes que están casadas, ¿por qué no le componen una canción a su esposo? Ni un amén. Porque profetizar es cantar. Ah, sí, pues yo le voy a dedicar a aquella que dice: lo dejaría todo porque te marcharas. No, hombre, eso no es. Vamos a buscar una canción que sea ¿qué? Que sea una profecía, que si yo veo que en él, en ella, en algo hay un hueso, un valle de huesos secos, pues que reviva y que se levante un ejército de ahí. Amén, mis amados hermanos. Ok, eso es lo que hace lo profético, mis amados hermanos. Tengo 10 minutos todavía. Miren, cuando se habla de la unción profética, del ministerio profético, el ministerio profético está íntimamente ligado con las viudas o la viuda. Amén. Y cuando se habla de una viuda, perdón, voy a adelantarme un poquito acá. La viuda es figura de la iglesia sin autoridad. Entonces, ¿qué es lo que necesita una iglesia sin autoridad? Un ministerio profético. ¿Para qué? No se nos olvide de lo que estamos hablando. Para que entonces los límites que la palabra me pone, que por alguna situación yo me los salté, sean restaurados. Y al ser restaurados, ni el diablo, ni el enemigo, ni nadie más tenga ningún derecho legal para poder entrar a mi casa a estorbarme. De eso se trata, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tengamos bien sitiada nuestra casa. Si somos padres, bien sitiados nuestros hijos, bien cubiertos. Si somos esposos, bien cubierto nuestro esposo, nuestra esposa, y así sucesivamente. Amén. Entonces acá yo solo se los voy a leer, no voy a hablar de ninguna de, bueno, sí de alguna, ¿verdad? Pero nada más voy a leer esto. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que por lo menos en la Biblia no es que aparezcan exactamente 12 viudas, porque en alguna, la última por ejemplo, es un grupo de viudas, pero la Biblia menciona por lo menos 12. Amén. Dice número 1, Tamar, la madre de Hiram de Tiro, la viuda de Sarepta. Serúa, madre de Jeroboam, la viuda con 2 hijos, Noemí. Orfa, Ruth, Ana, la viuda de Naín, viuda con 2 blancas, viudas de luto por la muerte de Tabita. Que ahí por lo menos hay 12 viudas. Y cada una de esas viudas, mis amados hermanos, necesita una restauración. ¿Alguien me puede responder por qué esas viudas necesitan restauración? La respuesta está bien fácil. Porque son viudas. Carecen de algo. ¿Y de qué carecen? Del esposo.
Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el ministerio profético? Por medio de la palabra profética del Señor, puede ser por medio del don de profecía también, que el apóstol Sergio nos ha enseñado que no es lo mismo el don de profecía o la palabra profética. La palabra profética más segura es la Biblia, lo que escrito está. Y la profecía es lo que nosotros decimos, hijo mío, hija mía, pueblo mío, así dice el Señor. Amén. Ok, yo quiero hablarles rápidamente de una viuda, mis amados hermanos. Vean esto, dice acá, Deuteronomio 27:19, dice: maldito el que pervirtiere, viole, tuerza, cometa injusticia, que no respete el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda y de todo el pueblo. Amén. Entonces, cuando hay alguien, mis amados hermanos, que carece de algo, como en este caso, la viuda es figura de una iglesia sin autoridad. Nadie puede faltarle respeto. Nadie puede, como lo dice acá, pervertir, que viole, que tuerza, que cometa injusticia o que no respete lo que es de la viuda. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer, cae bajo maldición. Entonces, cuando se habla de esta viuda, vuelvo a repetir, es figura de la iglesia que no tiene autoridad. ¿Y por qué no tiene autoridad? Porque le falta la dirección de Dios por medio de lo profético para saber qué es lo que tiene que hacer. Ok, vamos a ir rápido acá. El lindero de la viuda, amén, este lindero lo tiene que restaurar el ministerio profético, amén. Proverbios 15:25. Ya tengo tiempo. El Señor derribará la casa de los soberbios, escuchen lo que dice, pero afianzará los linderos de la viuda. Mantiene de pie los linderos de la viuda. No va a hacer que varíen los linderos de la viuda. Protege los linderos de la viuda. Y hay una versión que dice que protege los terrenos de la viuda. O sea, todo lo que le pertenece a la viuda, Él lo protege. Vean esto. Aquí voy a ir rápido, mis amados hermanos, porque quiero terminar. Tal vez alguien me dice qué hora son, por favor. Dice acá, Primera de Reyes 17:8. Vamos a ir leyendo nada más. ¿Nadie tiene hora? 5 para las 8, santo Dios. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, ¿ven? Vino palabra del Señor: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Escuchen esto: he aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. O sea, vino una palabra de Dios y luego vino una viuda. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba la viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos a ir rápido. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Recogiendo leña. ¿Para qué estaba recogiendo leña? Porque la Biblia dice que tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. O sea, tenía. Y por lo que yo veo acá, dice que el profeta le pidió un vaso con agua y ella iba a traerse. ¿Qué tenía también? Aparte de la harina y el aceite, tenía agua. Pero lo que no tenía era demasiada comida para darle. Entonces, cuando hablamos de que la mujer estaba recogiendo leña, aunque era viuda, pero tenía un fervor por las cosas del Señor. Porque ¿para qué quería la leña? Para encenderle fuego y cocinar. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo como iglesia tenemos que anhelar las cosas de Dios, ir a recoger leña. Entiéndase, hoy vengo y recojo mi mensaje y en la casa voy a hacer que el mensaje, que eso arda en el nombre de Jesús. Amén. También dice que tenía agua. El agua es figura de la palabra. Amén. Pero vamos a seguir avanzando y dice: pero ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan. ¿Qué tenía? Leña, agua, aceite y harina. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Miren, pues tenía leña, figura de un fervor por las cosas proféticas, porque estaba hablando con el profeta. Tenía agua, tenía palabra, tenía harina. La harina es figura de la doctrina. O sea, era una mujer que tenía conocimiento. Y tenía aceite. ¿Figura de qué es el aceite? De la unción. O sea, no era cualquier mujer. Era viuda, sí. Tenía 4 cosas, pero le faltaba una, que fue la que llevó
la que le llevó el profeta. Dice, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Miren, aunque tenía todo eso, le faltaba una cosa. Y luego dice, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y sigue diciendo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande la lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Vean que primero dice que ella iba, le dijo el profeta, ve y haz como has dicho, pero luego dice que fue e hizo, ya no como ella había dicho, sino como el profeta le dijo. Y él y la casa de ella comieron, ¿qué dice ahí? Por muchos días. O sea, tenía un poquito para comer ella y su hijo, y se le agregó el profeta, y dice, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio del profeta Elías. Entonces, mis amados hermanos, yo termino diciendo que entonces que cuando ustedes y yo necesitamos algún tipo de restauración, lo que necesitamos es la palabra profética más segura y actuar conforme a lo que ella dice. Amén. ¿Queremos ser restaurados? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Tengo un problema, vamos a la Biblia. Profeticemos, que fue lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. La viuda tenía un poquito, recibió la palabra que Dios le dio al profeta. El profeta soltó la palabra y lo dice claramente ahí, que comieron ella, el profeta, y su casa por muchos días. Y escrito está, la harina y el aceite nunca escasearán. Pero no nos olvidemos que la mujer tenía 4 cosas. Tenía leña, tenía agua, tenía harina y tenía aceite. ¿Qué le faltaba? Me atrevo a pensarlo. Tendría que escudriñarlo para reafirmarlo. Que si tenía leña, agua, aceite y ¿qué más tenía? Y harina. Esos eran los 4 ministerios. Lo único que le faltaba era el profeta. Habría que escudriñarlo para reafirmarlo, ¿verdad? Pero al completarse los 5 ministerios que, amados hermanos, trajeron restauración a la casa de esa viuda. Decimos amén, amén y amén. Una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.